cualquier hora. No es lo mismo tomar una muestra en la tarde o tomar la primera orina de la mañana. Esto de la primera orina de la mañana principalmente se indica a las pacientes es por el tiempo que se queda la orina en la vejiga. ¿Listo? Por eso es que se solicita a las pacientes que se tomen la primera orina de la mañana, después de haber realizado todo lo que es su filtrado como tal, a nivel glomerular, pasa por los uréteres, llega a la vejiga y esta orina queda como sedimento guardado por un periodo prolongado en el suelo. Por lo tanto, es que la primera orina de la mañana es la que generalmente se solicita a las pacientes o a los pacientes como tal para una buena toma de muestra. Por lo tanto, se debe explicar a las pacientes que se tomen la primera orina de la mañana que hagan un pequeño aseo en la región perianal y posteriormente se tome la muestra de orina. Pero esta muestra de orina, el primer chorro siempre va a la tacita, entonces también se lo debe conocer, se debe explicar a las pacientes. Y el segundo chorro como tal es que se debe recolectar la muestra, ya que en este trayecto de la uretra como tal, todavía existen bacterias y estas bacterias se las debe eliminar para poder tomar la muestra del propio contenido de la vejiga. ¿Listo? Entonces, el urocultivo que vamos a solicitar después de esa buena muestra que se ha tomado, que se solicita a las pacientes, siempre y cuando no estén estas pacientes internadas, porque ya cuando están internadas se puede tomar la muestra o a través de la sonda vesical. Se debe hacer un urocultivo sistemático entre todas las pacientes, o es decir, a todas las pacientes, principalmente entre las semanas 12 y 16, para poder identificar, o en esta semana se va a poder identificar el 80% de las gestantes que van a contener una bacteriuria sintomática, es decir, una infección del tracto urinario sin que presenten ninguna sintomatología. Este diagnóstico, el urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml de un solo germen uropatógeno sin signos clínicos de infección urinaria o leucocitaria es las que nos van a dar el diagnóstico como tal de la bacteriuria sintomática. Ahora, dentro de los exámenes generales de orina o dentro de las muestras de orina, les había hablado en trastornos hipertensivos del embarazo, que se toma esto, lo que es la tira reactiva. También cuando las pacientes vienen en emergencia, se puede tomar esta tira reactiva para poder identificar si existen leucocitos, nitritos, hemoglobina, proteínas en la orina, bilirrubinas, esto de forma rápida. Esto lo vamos a poder identificar siempre y cuando nos marquen o nos cambien la coloración. Esta como tal es la tirita, no sé si algunos lo han podido ver las tiras reactivas. ¿Sí han visto? Son como unas tiritas, es tal cual como esto lo que están viendo, pero es una tirita nada más. Y viene teñidas así, con estos colorcitos. Y lo que se hace es agarrar y empapar esta tirita de la tira reactiva, empapar en orina. Después de dejarlo empapado en la orinita, se lo deja unos minutos, exageran 3 minutos. Y va cambiando la coloración. Según lo que va cambiando la coloración es lo que se va comparando y se diagnostica en cruces. Este no tiene un valor cuantitativo, simplemente un valor cualitativo como tal. Y lo que va identificando según el cambio de coloración de la tirita reactiva es lo que se considera en cruces. Y esto es lo que utilizamos justamente en trastornos hipertensivos del embarazo para poder determinar precisamente las proteínas. Pero en el examen general de orina, lo que se realiza es para poder identificar la cantidad de leucocitos y nitritos como tal. Las láminas de cultivo, estas se van a realizar en las propias identificación del urocultivo como tal para poder identificar el germen que está produciendo una infección urinaria como tal. Dentro de estos trastornos renales o trastornos de las vías urinarias, también existen complicaciones y las complicaciones se van a presentar desde la bacteriuria sintomática, la cistitis, incluso en la pielonefritis. Y dentro de las complicaciones principales de la bacteriuria sintomática es que las pacientes que tienen frecuentes repeticiones de esta infección sin síntomas ya las vamos a poder diagnosticar posteriormente o se va a presentar estas pacientes posteriormente ya con pielonefritis, sin necesidad de que vaya desde una bacteriuria, cistitis y pielonefritis. Entonces estas pacientes ya las vamos a identificar como pielonefritis como tal. Como nos va a desencadenar una infección en la vejiga, una infección en el tracto urinario como tal,
va a desencadenar inflamación. Esta inflamación va a desencadenar que nuestras pacientes puedan entrar en trabajo de parto, parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, y por lo tanto infecciones repetitivas van a hacer que los niños o los bebés nazcan con bajo peso al nacer, incluso un retardo de crecimiento intrauterino. ¿Listo? Entonces el trabajo de parto pretérmino ya va a ser una de las complicaciones propias de esta patología como tal, debida a una infección urinaria. Siempre amenaza de parto pretérmino o amenaza de aborto tiene una causa, y esa causa la debemos determinar si se trata de una infección vaginal o se trata de una infección urinaria. Por lo tanto, al tratarse de una infección urinaria que ya es de forma repetitiva o que nos ha desencadenado o ha incrementado a una vía urinaria superior, nos va a desencadenar en las pacientes amenaza de parto pretérmino, que esto puede llegar hasta parto pretérmino. No es lo mismo hablar de amenaza de parto pretérmino y de parto pretérmino. Parto pretérmino ya es cuando está en trabajo de parto activo. Por lo tanto, ese bebé va a nacer. Amenaza de parto pretérmino tiene 3 modificaciones que les había mencionado en la anterior clase, ¿no? Que presentan dinámica uterina, modificaciones cervicales y una edad gestacional menor a 37 semanas. Dentro de estas complicaciones, estas van a ser las complicaciones que va a presentarse como tal. También van a existir propias del recién nacido, que se van a ser producidas principalmente por la desencadenada del parto pretérmino, es decir, del parto prematuro. Estas bacterias productoras van a desencadenar lo que son las endotoxinas, produciendo pirógenos, alteraciones en la fosfolipasa A2, alteraciones en la cascada de aminoácidos, produciendo incremento de las prostaglandinas E2 y F2, por lo tanto desencadenando una actividad miometrial, es decir, una actividad contracciones uterinas, es sinónimo de actividad miometrial. Todos los músculos se van a empezar a contraer, por lo tanto es lo que va a desencadenar la amenaza del parto pretérmino, producida por la liberación de estas endotoxinas. En la uretritis y cistitis van a existir también complicaciones, tanto maternas como fetales. Dentro de las complicaciones maternas, es que estas complicaciones maternas, que las mamás puedan presentar de forma repetitiva cistitis, es decir, de forma repetitiva infecciones urinarias bajas, que también lleguen a presentar lo que es una pielonefritis, es decir, la infección urinaria alta. Dentro de esta infección urinaria, también las mamás van a llegar a presentar una enfermedad inflamatoria pélvica, que esta enfermedad inflamatoria pélvica es la irritación, la inflamación del útero, que estas pueden estar presentes tanto en el embarazo como en el puerperio. Si se produce en el puerperio, es decir, después que ya se ha producido el parto o la cesárea, la enfermedad inflamatoria pélvica se va a convertir en una endometritis. Por lo tanto, riesgo de que estas mamás padezcan sepsis postparto, sepsis postcesárea, produciendo lo que es la infección a nivel del cervix, infección a nivel de las trompas uterinas. Y la infección gonocócica es la que más produce diseminación, mayor diseminación a nivel de la vía urinaria inferior. Puede transmitirse a nivel de la vagina, vía urinaria inferior, de la vagina ascender al útero, del útero a las trompitas y de las trompas contaminarse todo lo que es la cavidad abdominal. Por lo tanto, estas enfermedades inflamatorias pélvicas también tienen su propia clasificación y tienen su propio tratamiento, que también lo vamos a ver posteriormente. Dentro de las complicaciones fetales, la cistitis y uretritis, ¿qué es lo que nos va a producir? Abortos espontáneos. Si las mamás se infectan de infecciones urinarias repetitivas en principalmente menos de 12 semanas de gestación, es más común que estas pacientes tengan abortos repetitivos, que es una de las causas de los abortos espontáneos. Si bien dentro del primer trimestre del embarazo se producen los abortos espontáneos, ¿y cuál es la primera causa de los abortos espontáneos? ¿Ahí está? Temas de ginecología tenemos pasado. ¿Cuál es la primera causa que les puede producir un aborto espontáneo? Espontáneo, por favor. Incompatibilidad genética. ¿En qué? Incompatibilidad genética. ¿Realidad? No. Esta más te va a producir alteraciones a nivel ya cuando estés en una gestación mayor. Incompatibilidad de RH, buenos días, puede llegar un bebé a término, ¿ya? Y la complicación de incompatibilidad es que estos bebecitos salgan hidrosfetales, ¿saben lo que significa?
Si no, se va a llenar de líquido este tiempo. Pero las mayores causas, o la mayor causa producida de abortos espontáneos son las cromosomopatías. ¿No? Cuando existen alteraciones cromosómicas en edades gestacionales menores, es decir, el cuerpo prácticamente es como si el cuerpo de la mujer lo rechazara. Esto produce la eliminación o la expulsión del producto menor, obviamente estamos hablando de un embrión, sin ninguna causa aparente externa, es decir, no tratarse de infección, no tratarse de caídas, traumas. Entonces son generalmente producidas por estas causas de cromosomopatías. Pero asociado a estas cromosomopatías también existen las que son de causas infecciosas. Y dentro de estas causas infecciosas, una de las principales es la infección urinaria. Las infecciones vaginales también van a producir causas de abortos, pero no tan común como la infección urinaria. ¿Listo? Entonces las infecciones urinarias repetitivas van a ser producto de que entre toda la cantidad de bacterias entra a través del cuello cervical, ascienda hasta el útero y por lo tanto va a producir que este cuello uterino produzca modificaciones. Y si se modifica el cervix, es decir, entra en reblandecimiento y dilatación, posteriormente se va a producir la expulsión del producto. Es decir, el cervix tiene que estar cerrado. Y si tenemos en forma repetitiva abortos, nos va a llevar a ¿qué? A una incompetencia istmocervical antes de llegar a una segunda mitad del embarazo. Por lo tanto, si tenemos abortos repetitivos, incompetencia istmocervical, a esta paciente, ¿qué le debemos realizar? Si ese bebé se va a salir en cualquier rato, ¿qué es lo que se debe hacer? Este dice está incompetente, no se está cerrando normal. Cuando les pregunto, me hacen dudar si han llevado un... ¿Qué creen que se debe hacer si el cervix se está queriendo abrir? Se tiene que cerrar todo el tiempo, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué haré? Voy a poner un nudito. ¿Saben qué se llama eso? Cerclaje cervical se realiza. ¿Listo? Cuando el cervix está muy cortito, muy reblandecido y todo el tiempo se quiere abrir y esta paciente está en gestación, entonces se hace un cerclaje cervical. Y este cerclaje cervical, si la paciente sigue teniendo infecciones urinarias, pues no va a servir, porque va a ser un medio también de infección. Y por lo tanto se debe tratar la infección urinaria como tal desde las pacientes en las primeras semanas de gestación. Los partos prematuros, ¿qué es lo que nos va a desencadenar? O partos prematuros, o también denominados partos pretérminos, es que estos bebecitos no lleguen a la edad gestacional correspondiente, no lleguen al peso ideal correspondiente, por lo tanto van a tener un bajo peso al nacer y todas las complicaciones del bajo peso al nacer de los recién nacidos, desde membrana hialina, distrés respiratorio, riesgo de que haga sepsis neonatal. Entonces todas las complicaciones que conllevan a un parto pretérmino o un bebé o un recién nacido con bajo peso al nacer. Las infecciones urinarias también producen alto riesgo o alto incidente de que se produzca la ruptura prematura de membranas. ¿Quién sabe qué es ruptura prematura de membranas? Deben saber definir los términos, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de una ruptura prematura de membranas, de una ruptura precoz de membranas, de una ruptura tempestiva de membranas. Entonces no es lo mismo hablar. ¿Qué es una ruptura prematura de membranas? Bien. Ok, vamos a restar puntos. Ya va llegando. Todos los que han llegado se me van a hacer anotar. Ya vamos a ir. Ya el primer parcial les hemos ido dando clase a que vaya llegando temprano, se les vaya anotando como estén en la clase totalmente, ¿no? Ahora sí ya se les va a colocar como tales. Si tienen más de la mitad de la clase, pues sí, ya es como ausencia de clase. A ver, ¿dónde está? Brian Farfán. ¿Llegamos o no llegamos? Sí. ¿Sabes qué es ruptura prematura de membranas? Lo que sepas. Ya es una complicación del embarazo, como lo dice su nombre, vamos a tener una ruptura de las membranas antes de la semana 37. Antes de la semana 37. Puede ser.
alteración de continuidad de la membrana, ¿verdad? De lo que es la membrana que contiene el líquido amniótico. Pero como su nombre indica, esta ruptura se va a producir no solamente antes de las 37 semanas, sino antes del inicio del trabajo de parto. Puede que la paciente esté con 38 semanas, pero no haya desencadenado trabajo de parto, igual se llama ruptura prematura de membranas. ¿Listo? Así esté con 28 semanas, 30 semanas, peor, ¿no? Si está 28 semanas, 30 semanas, se rompe la membranita, o esté más de 37 semanas y esta paciente no está en trabajo de parto activo, se denomina ruptura prematura de membrana, es decir, antes del inicio del trabajo de parto. Ruptura temprana, ruptura precoz, es decir, ruptura precoz como tal es cuando la paciente ya está en trabajo de parto activo. Si está una paciente en trabajo de parto activo y se rompe sus membranitas, ya no se llama ruptura prematura de membranas. ¿No? Y peor, si está por nacer ese bebé y de repente se rompió las membranas, ahí sí es ruptura tempestiva de membranas. Que no es lo mismo hablar de ruptura artificial de membranas, ¿no? Ruptura artificial es cuando nosotros rompemos la membranita. Pero todas estas pacientes que no están en trabajo de parto activo y peor aún, están menor a 37 semanas de gestación y de repente se rompen las membranas, es producida por un proceso infeccioso como tal, que ha invadido el canal vaginal y se ha producido la infección. Y el mayor índice de ruptura prematura de membranas de causa infecciosa es debido a infección urinaria. Entonces, la infección urinaria va a desencadenar que estas mamás que no están en trabajo de parto activo, que no han llegado a una edad gestacional de término, se produzca la ruptura espontánea. Si se produce la ruptura espontánea, o sea, la ruptura de membranas, antes de llegar a las semanas total de gestación, existen manejos propios como tal de la ruptura de membranas. ¿Listo? Si lo han visto, se considera manejo activo y manejo conservador. Entonces, lo que se debe realizar en estas pacientes es la maduración fetal y después verificar si está llegando un proceso infeccioso e interrumpir la gestación. Pero si esta edad gestacional es mucho inferior a las 30 semanas de gestación, lo que se trata de hacer es un manejo conservador, ya que el líquido en la cavidad uterina se va a ir generando, todos los días se va generando líquido, ¿verdad? Entonces, como todos los días se va generando líquido, lo que se trata de hacer es permanecer el mayor tiempo posible de esta gestación con el líquido, así con su membranita rotita, hasta que este bebecito tenga las condiciones necesarias para poder nacer. Pero esto, repito, es otro tema que viene aquí, no se lo quise. Pero de todas formas, la causa principal de la infección del tracto urinario inferior como tal, o mejor dicho, de la ruptura prematura de membranas, es la infección urinaria. ¿Listo? Estas infecciones que se van a producir por la ruptura prematura de membranas también nos van a llegar a que el bebé se infecte, produciendo una infección fetal y también, por lo tanto, una corioamnionitis como tal, es decir, una infección como tal dentro de la cavidad uterina en su totalidad, materna y fetal. Y esto sí va a ser un riesgo de que estas mamás sufran una sepsis materna y una sepsis neonatal. El bebé cuando nace también tiene sepsis por el proceso infeccioso. Y esas sepsis nos van a llegar a que estas pacientes lleguen a una infección postparto o una infección postcesárea. Y todo producido por una infección del tracto urinario inferior. En las pielonefritis, cuando la infección ya ha ascendido hasta el riñón como tal, también van a tener sus propias complicaciones, tanto maternas como fetales. Y dentro de las maternas están las más severas, que estas pacientes van a llegar a tener o pueden llegar a tener desde un choque séptico, una disfunción renal, alteraciones hematológicas porque se va a ver afectado lo que es la filtración glomerular, lesiones pulmonares, hipertensión si va a estar dañado el riñón como tal, va a producir que tengan una insuficiencia renal, llegan a producir ¿qué? Preeclampsia, por lo tanto el riesgo de que estas pacientes no desarrollen preeclampsia por el daño renal que van a presentar. Que tengan pielonefritis recurrentes, llegan a producir una pielonefritis crónica, la misma corioamnionitis como tal y por último una muerte materna por sepsis. ¿Listo? Y dentro de las complicaciones fetales van a estar las propias que afectan al bebé. Si ese bebé quiere nacer antes de tiempo, todas las complicaciones que llevan a un parto pretérmino y aumento de la morbimortalidad como tal. Si un bebecito nace antes de tiempo y no se tiene
las condiciones necesarias para su vida extrauterina, este bebé no se va a adaptar y por lo tanto riesgo de que se produzca una muerte neonatal temprana. Estas complicaciones maternas son secundarias a la lesión tisular causada por las endotoxinas y se produce principalmente la pielonefritis. La bacteremia de un 15 o 20% con pielonefritis severa es una de las causas principales que van a llevar a sepsis materna y sepsis neonatal, produciendo por lo tanto un choque séptico. El fallo respiratorio se va a producir también por las endotoxinas que aumentan la mayor permeabilidad de la membrana alveolo capilar, causando por lo tanto un edema pulmonar. Y todo esto nos va a llevar a una muerte materna y una muerte fetal como tal. Por lo tanto, aumenta el riesgo de mortalidad fetal. Dentro de estas pacientes, nosotros tenemos que contar criterios para ver si estas pacientes las vamos a tratar vía intrahospitalaria, van a tener criterios de internación hospitalaria, o se las puede tratar todavía en domicilio, es decir, de forma ambulatoria. Dentro del diagnóstico de las infecciones urinarias habíamos visto que si la paciente presenta fiebre, ya es sinónimo de pielonefritis, es decir, es sinónimo de una infección urinaria alta. Por lo tanto, todas aquellas pacientes que tienen una infección urinaria alta como tal, es decir, fiebre, estas pacientes se debe internar. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser nuestros criterios? Principalmente si tienen fiebre. Si tienen fiebre ya no hablamos de una infección urinaria baja, sino de una infección urinaria alta. Por lo tanto, es uno de los criterios para que nuestros pacientes se produzca o se lleve a internación. Si tenemos datos de sepsis, es decir, se cuentan concretos criterios de sepsis, leucocitosis, PCR alterado, fiebres recurrentes, entonces ya estamos contando con datos de que hay una infección, una bacteriemia a nivel de la sangre. Tienen datos de deshidratación. Si estas pacientes tienen una edad gestacional mucho menor a 24 semanas, si tiene esta edad gestacional menor a 24 semanas, también se debe internar porque hay mayor riesgo de que se produzca la ruptura de membranas dentro de esta edad gestacional. Y si se produce una ruptura de membranas a las 24 semanas o menor a las 24 semanas, si se rompe la bolsita, mucho ya no se puede hacer por este bebé, porque si bien está roto esa edad gestacional, no va a poder llegar hasta las 36 semanas, no vamos a poder hacer una maduración fetal como tal, porque a las 24 semanas ese bebé apenas está pesando 600, 700 o exagerando 800 gramos de peso, no llega ni a 1 kilo. Por lo tanto, se rompen las membranas de estos productos menores a esta edad gestacional, no va a poder llegar ni siquiera a las 30 semanas de gestación. Cuando estos bebecitos se quedan sin líquido dentro de la cavidad y se han roto las membranitas, producen un síndrome. ¿Alguien sabe qué se llama este síndrome? Creo que no han visto bien ruptura de membranas, ¿no? ¿Han visto ruptura prematura de membranas? Sí, no se acuerdan. Bueno, cuando el bebé se queda sin líquido en la cavidad y aún sigue en la cavidad y es mayor a las 22 semanas, o tiene más de 20 o más de 500 gramos de peso y ya no tiene líquido o tiene escaso líquido, produce el síndrome de Potter, ¿listo? Es cuando este bebecito está en su posición fetal como tal, está adaptado y se va a quedar así, todas sus manitos se van a contraer, se va a empezar a pegar manitos con manito, piecito con piecito, entonces se va a producir una retracción de todas sus extremidades, produciendo este síndrome de Potter que tiene grados. Por lo tanto, no vamos a llegar a esta complicación en estos bebés que tienen ruptura de membranas producida por una infección urinaria alta o baja en una edad gestacional menor. Cuadros clínicos repetitivos de amenazas de parto o ha desencadenado en amenazas de parto pretérmino, porque no es lo mismo que venga una paciente con cistitis y una paciente con cistitis y amenaza de parto pretérmino, ¿no? Entonces, si viene la paciente solo con una infección urinaria baja, pues yo la puedo tratar de forma ambulatoria, darle su medicación. ¿No han visto que todas las cistitis se internan? No, ¿verdad? Vienen las pacientes a consulta con su infección urinaria, se le trata su medicación y se le manda a casita. Pero si esta paciente viene con cistitis más amenaza de parto pretérmino, significa que la infección urinaria ya ha desencadenado una amenaza, por lo tanto es sinónimo de inflamación. Así no tenga ninguna sintomatología,
está desencadenando una bacteriuria sintomática, pero nos va a desencadenar una amenaza de parto pretérmino, es sinónimo de internación. Y peor si tiene pielonefritis, ¿no? Si tiene pielonefritis significa que va a tener fiebre, toda la sintomatología urinaria, va a desencadenar en amenaza de parto pretérmino, así solo sea el hecho de pielonefritis. Sin amenaza de parto pretérmino es sinónimo de internación. Estas pielonefritis recurrentes, si son pacientes que han tenido una vez pielonefritis, alto riesgo de índice de que nuevamente desarrolle pielonefritis en su posterior infección urinaria. Comorbilidades asociadas, como cuáles, ¿qué comorbilidades pueden asociarse? Diabetes, ¿verdad? O sea, la diabetes va a eliminar azúcar por la orina, más riesgo de que se infecte la orina. Hipertensas, entonces, son patologías asociadas que nos van a desencadenar mayor complicación, mayor daño renal, significa mayor riesgo de que estas pacientes se compliquen por su patología de base. Cuando le demos tratamiento y sea intolerante a la vía oral, es decir, que no funcione el tratamiento por vía oral y no depende de la paciente, es decir, que no tolera la administración de antibióticos por vía oral, no van a hacer efecto. Si yo le doy el antibiótico y la paciente lo vomita, no va a servir ese tratamiento vía oral. Por lo tanto, yo debo darle un tratamiento vía sistémica y no le voy a dar un tratamiento vía sistémica ambulatorio, si no tengo que internar a esta paciente si no me está tolerando su tratamiento por vía oral. Fracasos en tratamiento ambulatorio tras 72 horas, es decir, después de 3 días, yo le he dado su tratamiento a esta paciente. Y esta paciente presenta fiebre, no presentaba fiebre, presenta fiebre. Continúan sus molestias urinarias, continúan sus urinas fétidas, es decir, que no ha mejorado su sintomatología como tal y en vez de mejorar esta paciente está empeorando, significa que yo debo internarle, es decir, que no ha habido mejoría después de darle el tratamiento ambulatorio, de darle el tratamiento vía oral, debo internar a esta paciente. Y la imposibilidad de realizar un tratamiento ambulatorio. Si no existen las posibilidades o la certeza de que esta paciente va a recibir su tratamiento vía oral en domicilio, es necesario internar. Como aquellas pacientes que tienen retraso mental, no todas las pacientes que tienen retraso mental nunca se van a embarazar, no. Pacientes que tienen retraso mental igualitos se embarazan. Pacientes que tienen alguna patología como síndrome de Down, que tienen alguna discapacidad que sea imposibilita que estas pacientes puedan tomar su tratamiento, entonces por lo tanto también se debe internar para poder realizar un tratamiento más específico vía sistémica. ¿Cuál es el tratamiento de las bacteriuras asintomáticas? Es decir, de todas aquellas pacientes que vamos a determinar que tienen una infección y no hay sintomatología. Podemos dar desde sulfonamida, cefalosporina, cetirizina y nitrofurantoína. Uno de los medicamentos que más se utiliza como tal es la nitrofurantoína. Pese a que estas en el primer trimestre nos pueden llegar a producir algunas complicaciones, ¿verdad? Complicaciones en el producto como tal. Pero el riesgo-beneficio es que el tratamiento de la bacteriuria asintomática solo es por 3 días, no es por 7 días como una infección urinaria como tal, una infección urinaria como la cistitis o la pielonefritis. El tratamiento es simplemente por 3 días. Si esta bacteriuria no modifica su cantidad de infección determinada en la vía urinaria, se puede incrementar de 7 a 10 días más, pero inicialmente damos un tratamiento por 3 días. Si falla el tratamiento o hay recurrencias de la infección, sí debemos dar en su posterior infección un tratamiento durante 7 a 10 días. ¿Listo? 7 días o máximo 10 días. Pero si detectamos una primera infección, el tratamiento simplemente es por 3 días. Si es recurrente, incrementamos 7 o 10 días. Si falla el tratamiento o hay recurrencias, incrementamos de 7 a 10 días. ¿Me dejo entender? En la uretritis febrile y cistitis, principalmente debemos determinar si se trata de una infección asociada al gonococo o no. Si esta va a ser producida por un gonococo, se puede utilizar lo que es la ceftriaxona, cefixima, o fluoxacino, amoxicilina. Esta amoxicilina se va a dar 1 gramo cada 8 horas, es decir, llegando a dar 3 gramos vía oral, más probenecid. Penicilina se puede utilizar y en casos de alergia a estos antibióticos utilizamos la espectinomicina.
Y en las uretritis no gonocócicas se puede utilizar lo que es la citromicina, el cotrimoxazol. ¿Listo? Todos estos tratamientos sí se puede realizar igual de forma ambulatoria cuando se trata de una uretritis como tal, que no te produce fiebre, no te produce una sintomatología muy marcada, que no te está produciendo amenaza de patotérmino y se apega al tratamiento. Sí se puede tratar de forma ambulatoria, no es necesario internar a estas pacientes. Pero si se trata de una pielonefritis, sí, y una pielonefritis que está con fiebre, peor aún. Ahora, hay estados de pielonefritis que las pacientes incluso van a llegar a sentirse febriles, ¿no? Entonces tienen su sintomatología, náuseas, vómitos, cefalea, pero su temperatura no excede las 38 grados centígrados, puede que se encuentre subfebril o llegar a marcar de forma permanente 37, es decir, esto no estamos hablando de fiebre. Por lo tanto, en estas pacientes sí debemos internar a las pacientes que ya diagnosticamos pielonefritis como tal. Y en este caso se va a dar el tratamiento endovenoso. Y en estas pacientes podemos utilizar la ceftriaxona más ampicilina o utilizar también una cefalosporina de tercera generación asociado a la gentamicina. Para hacer un tratamiento de pielonefritis siempre es necesario, o en cualquier infección urinaria, que nosotros de entrada hagamos su examen general de orina y su urocultivo. ¿Listo? Porque su urocultivo nos va a determinar el germen que está produciendo la infección como tal, su sensibilidad y su resistencia a los antibióticos. Si esta paciente ya ha tenido infecciones repetitivas del tracto urinario inferior y hemos utilizado una cefalosporina de tercera generación, puede que en su próxima infección nos haga resistencia al antibiótico, no la paciente, sino la bacteria. Por lo tanto, yo debo cambiar o debo rotar el antibiótico que voy a utilizar. Para eso es necesario que se realice el urocultivo. Y en tratamiento en puérpera, sí, en este caso es necesario utilizar lo que es la gentamicina, que también la podemos utilizar a una cefalosporina de tercera generación, porque la gentamicina en el puerperio utilizamos antibióticos, así la paciente esté o no con una infección urinaria. En el puerperio siempre se utiliza antibióticos, sea un parto o una cesárea, peor si se trata de una cesárea, se utiliza el antibiótico como tal. Y a este sí le vamos a asociar lo que es la gentamicina. El seguimiento, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estas pacientes? El seguimiento se lo va a realizar o se lo tiene que realizar, pedir un urocultivo como tal, tras 72 horas de haber culminado su tratamiento. Entonces el urocultivo de control no le vamos a solicitar inmediatamente después de haber terminado su tratamiento, sino tenemos que esperar mínimo 72 horas, es decir, mínimo 3 días. A la semana se le puede solicitar, es decir, culmina su tratamiento, después de 3 días ya le puedo solicitar su urocultivo, pero también le puedo solicitar su urocultivo 7 días posteriores, no antes de las 72 horas. Pasar a la semana, si viene la paciente después de 2 semanas, después de 3 semanas, a su control de infección urinaria, ¿será que va a ser un control como tal? No, puede que ya presente otra infección urinaria como tal y no sea debida a la misma causa de la infección previa. ¿Listo? Entonces puede infectar, pasa un periodo mayor a 14 días, esta paciente se puede infectar de otra infección urinaria. Por lo tanto, el control se le manda a hacer pasado las 72 horas o hasta la semana que se ha concluido su terapia de tratamiento de antibióticos como tal. Y hacer un urocultivo mensual a estas pacientes hasta culminar su gestación. Si ha sufrido de una infección que ha desencadenado el tratamiento intrahospitalario, debe mandar a hacer en sus controles prenatales un urocultivo, porque existe el riesgo de que esta paciente sufra nuevamente una infección urinaria y por lo tanto recurrencia de que entre a la estancia intrahospitalaria como tal. ¿Cuáles son las sugerencias para la consulta externa? Si son pacientes que han venido sin factores de riesgo y estas pacientes están embarazadas y no tienen ningún tipo de antecedente, le vamos a solicitar lo que es el uroanálisis, es decir, el urocultivo, su examen general de orina, en la primera consulta. Y luego, si la paciente presenta clínica de sintomatología urinaria, como una infección del tracto urinario, ya sea bajo o alto, también debo solicitar posteriormente sus controles.
es decir, sus exámenes generales de orina. Pero si esta paciente viene con factores de riesgo, está embarazada y tiene antecedentes como tal de infecciones repetitivas, ¿qué es lo que voy a solicitar en el control de consulta externa? Su urocultivo mensual, ¿listo? Cada mes tengo que solicitarle un urocultivo para detectar si esta paciente me va a desencadenar o no una bacteriuria sintomática, porque ya tiene antecedentes de una bacteriuria sintomática, tiene factores de riesgo para desencadenar infecciones urinarias como tal. Por lo tanto, tengo que solicitarle su urocultivo de forma mensual. Conclusiones de esta parte. Las gestantes con bacteriuria sintomática presentan un mayor riesgo que desarrollar pielonefritis más que en la población no gestante. La infección urinaria conlleva un mayor riesgo de parto pretérmino de recién nacidos con bajo peso y por ello un aumento de la mortalidad perinatal. La existencia de pielonefritis aguda en la gestante implica un riesgo de bacteremia, lo que ensombrece el pronóstico materno y fetal. Y el tratamiento correcto de la bacteriuria sintomática en la gestante elimina casi todas las complicaciones. Por lo tanto, para que nosotros podamos evitar de que estas pacientes se lleguen a internar, debemos solicitarles su examen general de orina y su urocultivo. ¿En qué semanas de gestación? Lo hemos visto en las diapositivas relativas. ¿En qué semanas de gestación principalmente yo le voy a pedir su examen general de orina y su urocultivo? 12 años. Entre las 12 a 16 semanas tengo que solicitarle sí o sí. Si mi paciente viene a su control prenatal antes de las 12 o 16 semanas, debo solicitarle desde su primer control, ¿no? Entonces, si viene mi paciente a hacer su control, tiene 7 semanas de gestación, no voy a esperar hasta las 12 o 16 semanas, ¿verdad? Entonces no le voy a decir, señora, véngase a las 12 y 16 semanas para que le haga su examen general de orina. No. Pero estas pacientes en el primer trimestre de gestación, que es decir, entre los primeros 3 meses que corresponde, estamos entrando a las 12 semanas y es cuando debemos solicitarles su examen general de orina más su urocultivo. Pero en todos sus laboratorios como tal, dentro de su control prenatal, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Se debe solicitar 3 laboratorios específicos, bueno, 3 controles de laboratorios específicos como tal. Se diagnostica que hay embarazo a la mitad de la gestación y al finalizar la gestación. Se pide todos sus laboratorios, hemograma, glicemia, urea creatinina, perfil glicémico, el TOR se solicita. Debemos ver la insulina basal, su glicemia en ayunas, solicitar las infecciones que puedan ser transmitidas al producto como tal, porque estas infecciones, si bien en el primer diagnóstico que hemos determinado puede que estén en la etapa de ventana, y en la mitad del embarazo lo diagnostiquemos como tal, o si se contagiaron en el embarazo, en el transcurso del embarazo, lo podamos determinar justo antes del parto o la cesárea. ¿Listo? Entonces sí o sí se debe solicitar todos estos laboratorios, pero eso no significa que entre medio, si viene la paciente con sintomatología urinaria, no le vayamos a solicitar sus laboratorios. Ahora, dentro de otras complicaciones que van a producirse estas pacientes como tal, va a ser una de las complicaciones la insuficiencia renal aguda, o pacientes que ya padecen insuficiencia renal no es sinónimo de que no se puedan embarazar. Estas pacientes que ya tienen un daño renal, hay mayor riesgo que nos desarrollen que si su riñoncito está funcionando mal. Preeclampsia, ¿no? Entonces, alteraciones a nivel, las alteraciones renales van a producir alteraciones a nivel del flujo sanguíneo, por lo tanto, nos va a desencadenar en que estas pacientes lleguen a tener preeclampsia. Entonces, ¿qué se va a producir en la insuficiencia renal aguda? Aumento de la creatinina de 0,5 miligramos decilitro al día. Un aumento de nitrógeno ureico, es decir, de 10 miligramos decilitro al día. Una disminución del volumen urinario a menos de 400 ml al día o menos de 20 ml hora. Entonces, cuando ya tenemos características de alteraciones a nivel de la función renal como tal, ya estamos hablando de una insuficiencia de los riñones y principalmente de una insuficiencia renal aguda.
La etiología, principalmente, para que estas pacientes nos desencadenen o tengan una insuficiencia renal, principalmente la preeclampsia, ¿no? Si la paciente ya viene con un daño renal, alto riesgo de que desarrolle preeclampsia. Si la paciente tiene preeclampsia o tiene algún trastorno hipertensivo que va a afectar a los riñones. Por lo tanto, el 60% de las preeclampsias nos van a desencadenar en estas pacientes que tengan algún grado de insuficiencia renal aguda. Otra causa mayor a esta es las hemorragias. Pacientes que presentan hemorragias masivas o hemorragias constantes van a hacer de que estos riñoncitos no puedan filtrar bien, por lo tanto nos va a desencadenar la insuficiencia renal. El síndrome nefrótico, hipertensión crónica de las pacientes, nos va a desencadenar también en un 5% que desarrolle una insuficiencia renal aguda, o procesos obstructivos infecciosos también van a hacer que desencadene como causa última una insuficiencia renal. Dentro de las causas obstétricas, también hay causas obstétricas que las pacientes puede que desencadenen una insuficiencia renal, y en estas se va a tratar principalmente las producidas por aborto, o las que se denomina el aborto séptico, o las que se va a producir el choque séptico por aborto. ¿Listo? Y principalmente los abortos producidos infecciosos, los que no se ha eliminado de la cavidad uterina como tal. Si bien los abortos se producen de forma espontánea, no significa que este aborto espontáneo se elimine el aborto como tal, es decir, los restos de la cavidad uterina como tal. Entonces, cuando se produce el aborto, ¿qué pasa? Está dentro del útero la gestación, y bien se ha producido la gestación, existen modificaciones a nivel del útero, ¿verdad? El útero no va a seguir siendo igual. Un útero de una paciente que no está gestando no es lo mismo de una paciente que está con gestación, así sea una semana de gestación, ya existen modificaciones a nivel del útero. Entonces, porque el útero se prepara, se va a implantar, se va a producir la implantación del producto, al producirse la implantación va a crecer el endometrio, este endometrio va a estar preparado. Entonces existen modificaciones como tales para que se produzca la gestación. Cuando se produce el aborto, ¿qué pasa con esta gestación? Existen distintas clasificaciones de aborto, ¿verdad? Aborto detenido, el aborto incompleto, aborto inminente, aborto inevitable. ¿Saben de lo que estamos hablando? ¿Qué es aborto inminente y qué es aborto inevitable? Porque las preguntas del examen en los casos clínicos, todos estos temas, se supone que ustedes ya lo han visto, se supone que ya es de conocimiento, por eso ya no lo tocamos más. Entonces, esta parte de ginecología 2 es prácticamente alto riesgo obstétrico y toda la parte ginecológica, pero no significa que los temas que ya lo han visto no lo tengan que tocar más. Se supone que ya lo han visto, ya lo conocen, ya lo saben. O cuando salgan profesionales, es decir, cuando salgan de médicos, su último rote va a ser, qué sé yo, pediatría, por ejemplo, y después salgan profesionales y digan, no, mi último rote es pediatría y solo me quedo en pediatría. Se me ha olvidado gineco, se me ha olvidado traumatología, medicina interna. No, medicina es así. Todos los conocimientos que van teniendo hasta ahora significa que son todos los conocimientos que ya los van adquiriendo, y esos conocimientos no se tienen que perder, más bien se tienen que incrementar. Mientras más conocimientos tengan, mientras más vayan saliendo, están a un año de salir, ni siquiera un año, prácticamente a medio año y un poquito más de que hagan su internado. Su internado significa la parte preparatoria para que ustedes sean médicos como tal. Ya no van a estar pasando clases, ya no van a ver quién les dicte clases, quien les dé sus temas como tal. Internados se baten solitos, ¿no? Si alguna vez han ido, los internos pues prácticamente tienen que diagnosticar, tienen que evolucionar, dar sus indicaciones, hacerse reñir con el médico, no hacerse castigar, no, mentira. Pero verdad, entonces los internos se supone que ya están capacitados y preparados porque han tenido toda la base previa durante todo este transcurso de años en realidad, para poder prepararse y estar como internos en el hospital, es decir, hacer su internado intrahospitalario, ¿no? Entonces todos estos conocimientos se supone que lo conocen y ya lo saben. Si no lo conocen, si no se acuerdan, si no lo saben,
Pues ya no, doctora, no me acuerdo. Bueno, doctora, no sabemos esta parte, sí, porque se nos ha olvidado. Porque en el examen se supone que lo sabe. Esta parte de estos temas previos que ya han pasado, ¿no? Aborto ya han pasado. Ruptura de membranas ya han pasado. Parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino ya lo han llevado. Por eso en ginecología 2 no lo llevamos, ¿verdad? Entonces todos estos temas previos ya lo han llevado en sus clases anteriores. Entonces si yo en el examen pregunto un aborto inevitable y no sabemos qué es aborto inevitable, no me van a decir, no hemos llevado, doctora. Mentira, no lo han llevado en ginecología 2, pero ya lo han llevado en ginecología 1. Por lo menos estaba parte de su primaria en ginecología 1. ¿Ya está? O cuando hablamos de algún tipo de infección, por ejemplo, entonces se supone que lo han llevado. Pero si no lo han llevado, todavía aquí en la clase estamos en la oportunidad de que podamos dar algunos conceptos, aunque sea breves, para que se puedan recordar, para que en el momento del examen no tengan inconvenientes. Como en el momento del examen, ¿no? Dinámica uterina, alguien me preguntaba, doctora, ¿qué es este 0 y 10? Entonces, ese 0 y 10 significa que no tiene dinámica en 10 minutos. Y toda esta parte de ginecología para poder determinar maniobras de Leopoldo, dinámica uterina, eso se lleva en ginecología 1. Y si se lleva en ginecología 1, lo llevamos en los primeros temas, ¿verdad? Para poder determinar dinámica uterina, qué significa 3 en 10, 2 en 10, y dinámica no hay dinámica, sin movimientos fetales, maniobras de Leopoldo, todo esto ya lo llevamos. Entonces, en su momento del examen no tengan inconvenientes para poder resolver su examen. ¿Listo? Entonces, ¿alguien sabe qué es aborto inminente o aborto inevitable? Habíamos estado hablando de ruptura de membranas. Era cuando se producía como que una dilatación antes de la semana 20. Entonces, ¿cómo lo dices? ¿No inevitable o inevitable? Creo que la diferencia está entre la ruptura de membranas. En una va a estar íntegra y en el otro ya va a haber ruptura. En el inevitable va a estar las membranas rotas y en el inminente van a estar íntegras. Ya, va por ahí, ¿listo? El aborto como tal es cuando se produce la eliminación del producto, o no la eliminación del producto, sino no se llega a una gestación como tal antes de las 22 semanas, 22, 20, incluso la última literatura, 24 semanas de gestación. Pero lo ideal es que este peso del bebé tenga menos de 500 gramos, ¿listo? Si tiene menos de 500 gramos, tu ecografía te dice 22 semanas, es aborto. Así tenga 499 y tenga 22 semanas o 23, es aborto, ¿listo? Si tiene 500 o más de 500 gramos, ya se considera un producto viable. Así tenga 20 semanas y este bebé tiene 502 gramos, es un producto viable, ¿listo? Entonces ya pueden hacer como parto. Dentro de la clasificación del aborto, aunque no estamos en su tema, pero vamos a darles un pantallacito general para que no tengan inconvenientes en su examen. Entonces, dentro de la clasificación del aborto existe lo que es el aborto inevitable, inminente, aborto detenido, aborto anembrionado, aborto incompleto, completo, y se clasifica también según el grado de eliminación, si ha sido por productos de eliminación provocado o espontáneo. ¿Listo? Entonces, el aborto inevitable, inminente, se va a producir más por causas infecciosas. ¿Y cuál va a ser esa causa infecciosa? La infección del tracto urinario, producido principalmente ¿por qué? Por E. coli. ¿Listo? Entonces, si estamos llegando a una semana mayor de 20 semanas o más de 500 gramos, vamos a hablar de amenaza de parto pretérmino. Significa que este bebecito, por una infección urinaria, va a desencadenar una amenaza de parto pretérmino. Pero si es menor a las 22 semanas de gestación o tiene menos de 500 gramos, ya estamos hablando de aborto. Y en este caso vamos a hablar de amenaza de aborto, que no es lo mismo hablar de aborto que amenaza de aborto. En amenaza de aborto también van a existir modificaciones cervicales, van a existir dolores que van a ser asociados a contracciones uterinas, pero en este caso no va a existir estas modificaciones cervicales severas y principalmente asociados a hemorragia masiva, ¿no? Si una paciente viene con una hemorragia masiva, un sangrado continuo, constante, abundante, y existen modificaciones como dilatación cervical y hay grados de desprendimiento, dependiendo del grado de desprendimiento de la membranita, vamos a hablar de un aborto en curso o un aborto incompleto.
Pero si se ha producido una infección urinaria a las 18 semanas de gestación y se ha roto las membranitas, ¿será que le vamos a dar a este bebecito betametasona para que madure los pulmoncitos? ¿Le vamos a dar a manejo conservador? No, porque estamos hablando de aborto. Así se haga su ecografía y este bebé esté vivo, esté con su latidito del corazón y tenga menos de 22 semanas de gestación o menos de 500 gramos y se ha roto la bolsa, así el cuello esté cerradito, hablamos de un aborto inevitable. ¿Listo? Cuando las membranas se rompen y está menos de esta edad gestacional, es aborto y se lo trata como aborto como tal. Significa que tenemos que evacuar. Así veamos en la ecografía un producto vivo, es aborto. ¿Listo? Se lo considera como aborto. No se lo va a poder llegar a una edad gestacional mayor. No hay ni en la Organización Mundial de la Salud que defina como un producto viable si no tiene las semanas de gestación como tal. En otros países han podido desarrollar estos bebecitos tan chiquititos que puedan desarrollarse y crecer, pero con todas las dificultades que tienen, porque no tienen un desarrollo cognitivo, no tienen un desarrollo auditivo, no tienen ni siquiera un desarrollo gastrointestinal como tal. Entonces estos bebecitos están viviendo conectados o tratándolos de hacer vivir lo máximo posible, pero eso ya es terapia materna, mejor dicho, ¿qué es esto? Medicina materno-fetal, que trata de poder llevar a estos bebecitos a una edad gestacional mayor y tengan por lo menos una vitalidad fetal. ¿Listo? Pero como son bebés menores, tienen un peso mínimo, estamos hablando menos de 500 gramos, menos de medio kilo, ¿no? Entonces, a ver, agarren un kilo, se siente pesadito, pero medio kilo, los bebés miden ¿cuánto? 15 centímetros, 18 centímetros, llegan a medir. Incluso hay algunos que miden hasta 20 centímetros, pero tienen menos de 500 gramos de peso. Entonces, no son viables. Lo que se hace es evacuar la cavidad uterina. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Maduración cervical ¿con qué? Con misoprostol, darle su misoprostol hasta que elimine su producto, elimina el producto y lo que se hace es evacuar todo el contenido. Si está su útero, no tengo marcador, mejor dicho, ¿alguien tiene marcador? Por si acaso, ¿no les marcador? ¿Marcador? ¿Nadie lo tiene? Bueno, imagínense el útero. Como un globito, se rompe la membranita, si se rompe, este es el útero y aquí está el canal cervical. Si se ha roto la membrana, por favor, despinta, ¿no? ¿Pero? Sí. ¿Dónde dibujo? ¿Este lado o este lado? ¿Este lado? Ok. No soy buena dibujante, pero ya, ay, qué bonito tu marcador. Como un globito, ¿verdad? Aquí van a estar sus cositas. Aquí van a estar sus ovarios, ¿verdad? No se ve así en la vida real, ¿verdad? ¿Han visto el útero? Sí. Pero no se ve así, ¿no? Los ovarios no están pegaditos a las trompitas, no están pegaditos a las fibras, están bien más atrás. Entonces aquí va a estar creciendo el bebecito como tal, ¿verdad? Digamos que este es un embarazo de una edad gestacional de 18 semanas. Esta señora ha venido de forma repetitiva a sus controles, no se le ha realizado su examen general de orina, de repente viene con una infección urinaria, diagnosticamos una pielonefritis. Para diagnosticar pielonefritis, ¿qué tenemos que tener? Fiebre, va a tener fiebre mayor a 38, igual o mayor a 38 grados centígrados. Pero si mi paciente está haciendo 37,9, está a un gradito de llegar a 38, ya nos va a desencadenar, ya no está a febril, ¿no? Está subfebril. 37 grados significa subfebril. Mayor o 37,5. Mayor a esto ya estamos hablando de fiebre. Entonces, esta paciente está viendo con cuadros febriles continuos, nos va a desencadenar fiebre, tiene su sintomatología urinaria de repente, disduria, piolacturia, tenesmo vesical, náuseas, vómitos. Le hacemos su examen general de orina y nos sale con infección, encontramos E. coli y nos viene con pérdida de líquido.
significa que ya ha hecho una complicación, ¿no? Ya se han roto las membranitas. Estas membranitas que estaban íntegras aquí se rompieron como tal. Si se han roto las membranitas y este bebé tiene 18 semanas de gestación, le mandamos a hacer una ecografía. ¿Qué nos va a decir la ecografía si no hay líquido? ¿Qué se llama cuando no tiene líquido dentro de la cavidad uterina? Oligohidramnios. ¿Listo? No hay líquido. Desde leve, moderado, severo. No hay líquido en la cavidad. Oligohidramnio severo. Veamos su membranita. Para determinar ruptura prematura de membranas, ¿qué laboratorio le voy a pedir? Mínimo, ¿qué es lo que tendré que pedir? Si la señora viene diciendo, estoy perdiendo líquido, siento que me he hecho piso, sale líquido que está chorreando por mis pies. ¿Qué le voy a pedir a esta mamá para determinar si es líquido o no? Porque puede que se haya hecho pipí, ¿no? ¿Verdad? Las mamás vienen, no sé, he sentido líquido, dicen, y puede que sea pipí. Puede que sea una infección vaginal, una vaginosis bacteriana que está eliminando gran cantidad de líquido, una secreción blanquecina constante que hace que moje la ropa interior. Por lo tanto, la paciente va a venir diciendo, estoy perdiendo líquido. Y no es líquido, sino es una infección vaginal. ¿Qué le voy a pedir si he roto sus membranitas? Por lo menos, ¿qué? Ya les he dicho aquí donde pueden decir todo, equivocarse todo en el examen, no. Hay un examen que usa los cristales, doctora. Cristalografía. Esto se llama, agarro con un guantecito, una espátula, le voy a extender unos cortaobjetos y le voy a mandar al laboratorio. Así de simple es la muestra, como si estuvieran tomando una tinción de grano. Como si estuvieran, ni siquiera como el Papa Nicolau, porque en el Papa Nicolau yo tengo que poner mi espejo, ¿no? Entonces agarro el líquido, lo voy a extender en una plaquita y le mando al laboratorio. Eso se llama cristalografía. ¿Listo? Y en la cristalografía, ¿qué van a encontrar? Hojitas en forma de leche, me va a decir cristalografía positiva. Si me sale cristalografía positiva, significa que estas membranas están rotas. Si la ecografía me sale lo hidrógeno en febrero, otro criterio va a decir que estas membranas están rotas. Y peor si yo evidencio, ¿no? Maniobra de Valsalva, ¿qué le digo a la señora que haga? Detenga la respiración. Señora, empuje. Si empuja la señora, va a hacer esfuerzo en la cavidad inferior. Por lo tanto, como para cuando están estreñidas, ¿no? Cuando están estreñidas tienen que empujar. Lo mismo, la maniobra de Valsalva es que retengan y hagan un empujo constante, no solo retengan la respiración. La respiración es que les ayuda a empujar en realidad. Pero cuando empujan yo voy a ver salida franca, evidente de líquido. Por lo tanto, estas membranitas ya están rotas. Le hago su ecografía y me sale su ecografía. Producto único, vivo, con latido cardíaco fetal, 148, 18 semanas de gestación. Sus bolsitas están rotas. ¿Yo qué voy a hacer? Esto significa aborto inesperado. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Sacar este bebecito que está aquí. Tiene 3 pies, ¿no? Tengo que sacar este bebecito que está de aquí adentro. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Maduración cervical. Voy a hacer una maduración cervical para que este bebé pueda salir, lo pueda evacuar. Cuando sale este bebé, o cuando se ha producido un aborto independiente de la edad gestacional, se rompen las membranitas, sale líquido. Cuando es un aborto menor a las 12 semanas de gestación, pueden salirse restitos, incluso puede salirse parte de este productito. Pero toda esta membrana tiene una bolsita. ¿Listo? Si ha roto la bolsa de aquí, no significa que ahorita la bolsa se va a salir. El aborto completo es la única forma en que se sale todo. Completo significa que ha salido todo. El aborto incompleto no queda. Es como esta membrana, es como una bolsa, como un globito, donde ahí adentro está otro globito, y le rompen el globo de adentro. Si le rompen el globo de adentro, toda esta parte del globito se va a quedar pegada al útero. ¿Listo? Y todo lo que se queda pegado al útero es lo que nosotros debemos sacar. Se debe sacar. Por eso se hace el ameo o se hace el ligar. Si yo tengo que sacar toda esta membranita que ha quedado aquí, porque si se queda una membranita en el útero, va a ser riesgo desde que produzca infección. ¿Listo?
Si se produce una infección por un aborto incompleto, se han quedado restos en la cavidad uterina, esto me va a producir una complicación, lleva hacia el útero. Esta paciente no ha venido a sus controles, ha tenido un aborto, ha eliminado su producto, ha tenido sangrado. Alguien le ha dicho, tomate matecitos o andate a la farmacia con tabletitas, se va a eliminar todo. La paciente se ha tomado matecito, o ha ido a la farmacia, se ha comprado tabletitas para eliminar supuestamente todo. Y se quedó una membranita como tal. Este útero no va a volver a su tamaño normal. Este pedacito que se ha quedado se va a infectar. ¿Listo? ¿Se va a infectar con qué? Con bacterias, porque este cuello va a estar abierto. Todo esto se va a quedar abierto. ¿Ya? Si se queda abierto, va a subir las bacterias como tal, va a infectar. ¿Esta infección que va a producir en el útero? No solo hemorragia. Hemorragia es cuando está incompleto. Pero se queda una membranita, un pedacito, una placentita, un pedacito se quedó ahí. Puede llegar a una sepsis. Va a llegar una sepsis, se va a infectar de lo que se va a infectar el útero, las trompitas que son permeables al útero, ¿no? Entonces tienen una comunicación, no es que están cerradas. Esta tiene una comunicación al útero. Esta infección va a pasar por las trompitas. ¿Va a llegar dónde? A la cavidad abdominal. Ahí está el peritoneo, ¿verdad? El peritoneo que está visceral, va a tener una cavidad. Esta cavidad va a estar en contacto con ¿qué? ¿Qué órganos? Intestino, vejiga, riñones, con todo. ¿Y la infección dónde va a pasar? Al cuerpo. Si va a pasar a todo el cuerpo, ¿qué se va a producir en la mamá? Una sepsis. Todo por un restito. Y si ese restito se infecta con qué bacteria, que me va a producir un mised aborto, o no me va a producir lo que se llama ¿qué es esto? Un síndrome de Mondor. ¿Saben qué es el síndrome de Mondor? ¿Ven esta bacteria? ¿Qué dice ya? La primera bacteria. Clostridium. ¿Listo? Si la E. coli es la principal que te va a producir ruptura de membrana, también te puede producir sepsis. Si se infecta con Clostridium, porque se ha quedado un pedacito y ascendió la bacteria, me va a producir el síndrome astrómico de Mondor, daño renal, daño hepático, esta paciente está alterada, tener insuficiencia respiratoria. Se va a producir daño hepático, ¿qué va a tener? Se va a pintar de amarillo, ¿verdad? Porque sus bilirubinas van a empezar a subir. Entonces me va a hacer una sepsis producida por el aborto. Si me va a hacer una sepsis producida por el aborto, ¿qué daño va a tener? Principalmente, ¿qué se va a dañar? ¿Qué está cerquita? Aquí está mi uterito, más arribita aquí están así como frijolitos. Muy bien bonito, están viniendo. Los uréteres y los riñones me va a producir, por lo tanto, una insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Todo producido por qué? Por el sí, por el aborto. Entonces, aquellas pacientes que tienen abortos a repetición, abortos incompletos como tal, y no se realiza el tratamiento, la evacuación, nos va a desencadenar en esto, en una sepsis. La sepsis nos va a desencadenar en una insuficiencia, daño en todos los órganos, y el órgano principal que nos va a desencadenar es el riñón. ¿Listo? Entonces nos va a producir una insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal va a ser producto por estos abortos a repetición. Y ese aborto a repetición, ¿por quién había sido producido? Por una infección urinaria. ¿Listo? La infección urinaria más común, E. coli. Entonces, todas estas complicaciones que presentan, nosotros sí lo vamos a poder evitar mandándole a hacer ¿qué a la paciente? Un orocultivo y su examen de orinita para poder determinar si tiene o no una infección como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de estas causas del aborto séptico producido principalmente por el Clostridium o abortos repetitivos producidos por E. coli, nos va a desencadenar en que estas pacientes se llegue a producir un daño renal, produciendo por lo tanto una insuficiencia renal aguda. Que esta sintomatología que las pacientes presentan por el aborto, no lo vamos a ver así se va a empezar a deteriorar de a poquito, sino el cambio
cambio drástico, el cambio súbito. De un día para el otro, las pacientes de lo que están caminando con su aborto infectado como tal, empiezan a tener fiebre y al siguiente día ya no pueden ni hablar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la patología que presentan es súbita la infección, porque la infección se diseminó en todo lo que es el intestino, produciendo choque séptico, una hipotensión como tal y el daño renal, insuficiencia renal aguda. Los laboratorios que vamos a encontrar si esta paciente tiene el aborto ya sangrado, vamos a encontrar una anemia, ¿no? Desde una anemia moderada, leve, severa. Vamos a encontrar si tiene infección, que vamos a encontrar en el examen. Leucocitosis, vamos a encontrar la infección, los leucocitos van a estar elevados. Por lo tanto, su examen de laboratorio se va a encontrar con una leucocitosis marcada o una leucocitosis, es decir, los leucocitos totalmente elevados. La trombocitopenia, su sistema de coagulación se va a ver alterado. Incluso nos pueden desarrollar o desencadenar una coagulación intravascular diseminada. Si se va a empezar a producir daño en los riñones, en la fase oligúrica se va a prolongar, estas pacientes no van a orinar y van a tener periodos prolongados de oliguria. El tratamiento lo tenemos que hacer con antibióticos, se tienen que internar estas pacientes, todo choque séptico es sinónimo de terapia. Si la paciente tiene choque séptico, sea grado 1, grado 2, grado 1, grado 2, generalmente lo manejamos en terapia intermedia o monitorización continua y constante. Si es grado 3, 4, esa paciente sí o sí tiene que estar a terapia intensiva, ni siquiera terapia intermedia. Y los antibióticos que se realizan son antibióticos sistémicos. Pero los antibióticos que podemos utilizar, penicilinas, más aminoglucósidos, más clindamicina, pero todo depende de sus hemocultivos que también solicitemos a la paciente. ¿Cómo se pide un hemocultivo? ¿Saben en qué momento le van a pedir un hemocultivo a una paciente? Si yo dejo una orden, o si bien están en internado y dicen, dame una orden de hemocultivo, ¿en qué momento le van a pedir ese hemocultivo? ¿En cualquier será? En cualquier momento yo le voy a solicitar a esta paciente su hemocultivo. ¿Será lo mismo? Supongo que eso es lo que hay que pedir antes de dar los antibióticos. No siempre antes de dar antibióticos, porque hemocultivo, ¿qué significa? Voy a mandar a cultivar la sangre, ¿no? Este hemocultivo. ¿Hay sospecha de sepsis? ¿No sintomatología? Hemocultivo voy a mandar a pedir cuando una paciente ya está con sospecha de una infección y está haciendo una sepsis, o cuando no estoy pudiendo determinar el germen que está produciendo la infección. Hago examen de orina y sale sin gérmenes, ¿no? Hago una infección, hago un examen general, un cultivo de secreción sin gérmenes, pero esta paciente tiene fiebre. El hemocultivo se manda, para que sepan y aprendan, el hemocultivo solo se saca en la paciente en el momento que tiene fiebre. Si yo le he dado un antipirético y bajó la fiebre, no le puedo sacar el hemocultivo. Solo se saca el hemocultivo cuando la paciente está con fiebre. Está haciendo fiebre, se la quita, le tengo que sacar su examen para hemocultivo. Si le hago pasar la fiebre, o sea que disminuye la fiebre, no me va a servir el hemocultivo, porque todo lo que se utiliza para que desarrollen los gérmenes se produce más cuando está con fiebre la paciente. ¿Listo? Otras causas que nos van a producir la insuficiencia renal aguda, el hígado graso agudo en el embarazo, causas obstructivas principalmente del tracto gastrointestinal, embolia de líquido amniótico, fármacos y colagenopatías, también como lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, van a ser algunas de las causas que me va a desencadenar una insuficiencia renal aguda, principalmente el lupus, ¿no? Muy bien. Si tenemos una paciente que me está haciendo una insuficiencia renal, esta insuficiencia renal va, incluso el manejo va a llegar a que desencadene o que podamos realizar en nuestras pacientes una diálisis peritoneal, principalmente para disminuir esta cantidad de electrolitos, el pH, creatinina que se va a encontrar elevada. La oliguria y la anuria nos va a hacer pensar o nos va a hacer desencadenar como propio, como tal, para que nosotros podamos ver si va a ser indicación de parto o no, porque sus riñones ya van a empezar a fallar. Si empiezan a fallar sus riñones y está desencadenando esta insuficiencia renal,
marcada porque cada día se va a ir incrementando la creatinina, yo tengo que ver el pronóstico fetal como tal, porque la mamá ya va a estar afectada. Si la mamá ya está afectada y están funcionando mal sus riñoncitos, también está funcionando mal su bulimia. Si está funcionando mal su bulimia, no está pasando un flujo uteroplacentario normal a este bebé. Por lo tanto, va a tener desde restricción de crecimiento intrauterino, nos puede desencadenar en un desprendimiento prematuro de placenta y nos puede desencadenar ¿en qué? En sufrimiento fetal. Si nos desencadena en sufrimiento fetal, yo tengo que actuar para que este bebecito no se muera dentro de la cavidad. Por lo tanto, el pronóstico de estos bebés que se hace un manejo antes de las 37 semanas de gestación, tengo que ver el pronóstico fetal y el pronóstico materno. Si el pronóstico fetal es malo, como se ha producido en un aborto menor a las 22 semanas, significa que ya no hay viabilidad fetal. Si es mayor a las 20 semanas, mayor a las 30 semanas, por lo menos el pronóstico de viabilidad fetal aumenta en comparación con una edad gestacional menor. La oliguria, por 2 o más horas, pese a la administración de líquidos, nos van a hacer pensar en que esta paciente debemos inducir al parto como tal. Y el parto sabemos que no se va a producir en 2 o 4 horas. Un trabajo de parto activo, ya sea en primis o en multis, se determina según el periodo de dilatación y estas pacientes no van a estar con dilatación. Por lo tanto, se debe hacer, si es un embarazo mínimo, tratar de inducir al parto. ¿Ya? Si es un embarazo mayor, se debe tratar de realizar lo que es la cesárea. Pero si realizo la cesárea como tal en estas pacientes, ahí ya se ve el equipo multidisciplinario porque el riñón no está funcionando bien. Insuficiencia renal significa que el riñón no está funcionando bien. Y si el riñoncito no está funcionando bien, le someto a un procedimiento quirúrgico mayor, donde va a perder sangre, donde la bulimia también se va a disminuir. Por lo tanto, ese riñoncito va a funcionar mal todavía, ¿no? Entonces se valora el riesgo-beneficio y también se valora el riesgo quirúrgico por parte de anestesiología. Recuerden que una cesárea es un equipo, no es como el parto. El parto puede que esté el ginecólogo, el pediatra o el neonatólogo y asistencial por enfermería. Pero cesárea está un equipo multidisciplinario donde también el anestesiólogo hace su valoración como tal. Y recuerden que la anestesia también se elimina por vía renal. Por lo tanto, se valora el riesgo quirúrgico en estas pacientes. Y a veces, la mayoría de las veces, si estas pacientes no han tenido un parto previo, se induce o se recomienda que sea la culminación por parto vaginal, por estas complicaciones que van a presentar a nivel quirúrgico. El manejo, ¿cómo lo vamos a realizar? Con expansión del volumen intravascular, hematíes, plasma fresco, congelado, albúmina, cristaloides, bioprecipitados, uso de la presión venosa central, diuréticos para que estas pacientes empiecen a eliminar la orina. Vamos a empezar con dosis de 40 miligramos, luego de 100 y posteriormente 300. Esto verificando la diuresis como tal. Si la paciente va a seguir orinando, entonces voy a suspender lo que es la administración de furosemida para que orine. Pero si ya empieza a orinar, mejor dicho, si ya empieza a orinar voy a suspender. Pero si no orina, tengo que incrementar su dosis de furosemida. En la insuficiencia renal crónica, las pacientes que han presentado una insuficiencia renal aguda también pueden hacer la insuficiencia renal crónica. O aquellas pacientes con lupus eritematoso sistémico que por su patología como tal, una de sus complicaciones de lupus es la insuficiencia renal, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, lupus y embarazo lo vamos a ver, lupus no sé si ya lo han visto en medicina interna. ¿No? ¿Todavía? Sí. ¿Sí? ¿Han visto? Bueno, los que ya han visto, los que no han visto, por lo menos en la parte ginecológica lo vamos a ver, lupus y embarazo. ¿Listo? Porque hay pacientes con alteraciones inmunológicas como el lupus o el síndrome antifosfolipídico igualitos de embarazo. ¿Ya? Pero el manejo en estas pacientes va también muy tal como en diabetes multidisciplinario, en lupus o síndrome antifosfolipídico también es un manejo multidisciplinario. Y las pacientes que tienen lupus son las que más frecuente hacen insuficiencia renal. Y esta insuficiencia renal, porque va a producir un daño a nivel del glomérulo, se va en insuficiencia renal crónica según grados. ¿Listo? Entonces, en la insuficiencia renal crónica va a ser la pérdida permanente y progresiva de la función renal,
función renal a lo largo de los meses y años. Estas pacientes ya tienen una insuficiencia renal, se embarazaron o tienen una patología que produce un daño renal y tienen un embarazo. Los síntomas aparecen al disminuir el 25% del filtrado glomerular. Los signos que van a presentar van a ser una hipertensión arterial, anemia, anorexia, vómitos, pérdida de peso, acidosis, hipercalcemia, serositis. Posteriormente pueden llegar incluso a presentar infertilidad. Cuando la concentración de creatinina excede a 1.5 miligramos sobre 100 miligramos y la tasa de filtrado glomerular es menor a 40 miligramos ml minuto, son pocas las posibilidades de llegar a término, es decir, de llegar a una gestación a término. Los principios generales del manejo de una gestante con insuficiencia renal crónica es permitir el embarazo a pacientes con enfermedad crónica con creatinina sérica menor a 1.4 miligramos de cilindro. ¿Qué significa eso? Que si tiene una paciente que está con insuficiencia renal, no significa que le vamos a prohibir la gestación, pero para que se pueda embarazar esta paciente tiene que tener un filtrado glomerular, es decir, una creatinina que esté por debajo de 1.4. Si estas pacientes tienen una creatinina mayor a esto, no recomendamos la gestación. ¿Por qué? Porque sus riñones van a funcionar peor de lo que ya están funcionando. El control del embarazo se debe realizar cada 2 semanas hasta las 32 semanas y luego de las 32 semanas se debe considerar la viabilidad del término de la gestación. ¿Por qué? Porque recuerden que estas pacientes, mientras más va creciendo la gestación, más se va a producir más alteraciones anatómicas. ¿Y qué es lo que nos va a producir en los riñones normal en un embarazo? Hidronefrosis, ¿verdad? Entonces su fisiología normal es que se produce una hidronefrosis en la gestación, una hidronefrosis fisiológica. Y si esta paciente tiene un daño renal, una insuficiencia renal crónica, no porque tiene una insuficiencia renal crónica el embarazo va a decir, oh, esta paciente tiene insuficiencia renal, no voy a producir hidronefrosis. No, igualito se va a producir la fisiología, como está produciendo más daño a nivel de los riñones. Manejo interdisciplinario que incluye la especialidad de medicina interna, nefrología, ginecología, perinatología, la detección temprana de signos de alarma como la oliguria, las ecografías seriadas para detectar lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, verificar si esta paciente me va a desarrollar o no algo de oligohidramnios, me puede desarrollar el desprendimiento prematuro de placenta y otras patologías que van a hacer que desencadene que nosotros veamos la viabilidad o la terminación temprana de la gestación. Perfil biofísico fetal, la vigilancia fetal en el 3er trimestre, la hospitalización en las siguientes condiciones, se tiene que manejar la presión arterial de estas pacientes, se tiene que hacer un control continuo de la presión arterial porque si tiene funcionando mal los riñones de forma permanente, estas pacientes ya van a estar haciendo algún grado de hipertensión, si están haciendo algún grado de hipertensión, insuficiencia renal y se embaraza, mayor riesgo de que haga preeclampsia en el embarazo. La proteinuria es importante para verificar la eliminación de proteínas por orina, los trastornos hipertensivos no controlados, la propia restricción del crecimiento intrauterino como tal de este bebecito y las infecciones urinarias repetitivas que puede presentar, que tenga insuficiencia renal, no va a hacer que esta paciente no presente más infección urinaria, sino van a tener sus infecciones urinarias como tal. ¿Infección baja en la otra? ¿Cómo? Infección urinaria. Estamos hablando aquí de una paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. ¿Listo? Entonces, no es que la insuficiencia renal crónica va a hacer que no tenga infecciones urinarias como tales. Va a tener su infección urinaria como tal. Van a tener sus complicaciones propias de la insuficiencia renal crónica asociadas principalmente a trastornos hipertensivos por el mismo filtrado que va a presentar. Por lo tanto, estas pacientes tienen mayor riesgo de que se compliquen y por eso su edad gestacional ya se tiene que valorar a partir de las 32 semanas. A partir de las 32 semanas yo voy a ver si va a ser factible o no terminar la gestación en estas pacientes y no llegarlas a término. Si mi paciente está estable, obviamente voy a hacer que transcurra mayor tiempo de gestación. Pero si mi paciente ya se empieza a tener alteraciones, voy a considerar a las 32 semanas de gestación la culminación del embarazo. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso, para que ya me entiende bien, la insuficiencia renal crónica
la hospitalizamos a la persona que tenga una intubación. Sí, en insuficiencia renal crónica, estas pacientes pueden que estés haciendo diálisis, necesitas manejarla intrahospitalaria. ¿No? El manejo es intrahospitalario. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Sí, una pregunta más. En lo que es el tratamiento, dijo que podíamos usar nitrofurantoína por 3 días más o menos, ¿no? En todos los casos, también en la penicilina, cefalosporina, igual 3 días. Sí, el manejo de bacterias sintomáticas. Un ratito, chicos. El de gorra. ¿Qué ha preguntado tu compañero? ¿Cómo hemos dicho que se manejan a las pacientes a las que están con insuficiencia renal? Respondiendo a la pregunta de su compañero, si estamos diagnosticando a una paciente por primera vez una bacteriuria sintomática, ¿qué es la bacteriuria sintomática? Que la paciente no tiene sintomatología y estamos detectando una infección urinaria, ¿verdad? Entonces, mayores de 100.000 unidades formadoras de colonias. Pero si estamos detectando por primera vez, mi tratamiento inicial es por 3 días. Nosotros tenemos desde penicilina para utilizar, pero el mejor antibiótico que nosotros utilizamos es la nitrofurantoína. ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína no tiene tanta resistencia a la E. coli como los otros antibióticos, como la amoxicilina, el cotrimoxazol. No tiene tanta resistencia a la E. coli. Y en primera instancia se utiliza la nitrofurantoína por el tiempo que vamos a utilizar. Simplemente vamos a utilizar el primer manejo por 3 días. Pero si esta paciente está haciendo de forma repetitiva una bacteriuria sintomática, ya no voy a darle el tratamiento por 3 días. ¿Por cuántos días le voy a dar? De 7 a 10 días. ¿Listo? Entonces ya la voy a manejar como una infección del tracto urinario inferior como tal. Y el tracto urinario inferior como tal en la cistitis, puedo darle desde amoxicilina a 1 gramo cada 8 horas, llegando a manejar 3 gramos en el día, ¿verdad? Y lo voy a asociar con una cefalosporina también. O actualmente, lo que más utilizamos es la cefalosporina, la cefixima, ¿listo? Este antibiótico de cefalosporina vía oral. ¿Qué podemos utilizar? Es el que más estamos, si bien no debería manejarse, porque es una cefalosporina que abarca gran positivos y gran negativos, no deberíamos manejar de primera entrada, sino se debería manejar desde los antibióticos más sensibles para llegar a utilizar los antibióticos más potentes. Por eso es que en primera instancia se maneja nitrofurantoína o amoxicilina, ¿listo? Entonces la amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. Se puede dar en estas pacientes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Nada? Ok. 10:15 terminamos, ¿no? 15 minutos, no sé si llevarlo a otro tema más. No, bueno. Ya chicos, ¿dónde estamos casados con ustedes? Porque no hemos tenido feriado. En otro grupo sí. Entonces vamos a llevar la próxima clase. Voy a ver si voy a llevar hipotiroidismo y embarazo o como no están viendo lupus y alteraciones inmunológicas. Sé que primero llevemos eso. ¿Ya? En realidad ese era prácticamente el último tema, pero no para que verlo asociado con sus temas como tal. Entonces la siguiente puede ser lupus o hipotiroidismo, ¿no? En realidad las alteraciones inmunológicas, está lupus, síndrome fosfolipídico. Hay un tema más ahí. Ok, muy bien chicos, eso es todo. Los que no se han llamado en la lista, por favor la próxima clase, todos los que llamen la lista ya, después de lo que he llamado, les voy a contar más tarde. Todos los que no están, ya